Patrimonio cultural colombiano, abrazando nuestros ancestros. Bueno, este mural fue construido por Fernando hace aproximadamente unos 10 años, bajo su responsabilidad y costos. Esto es de la familia, el lote es de la familia, y con la necesidad de hacerle un cerramiento se ideó él la manera de montar este mural, que fue el primero de los muchos que ha montado en Salamina. En el primer cuadro narra él la construcción de la primera de las iglesias que se construyó en Salamina. La primera, con el padre Marín, que llamaban. Aquí lo muestra él, la gente con los árboles que fueron necesarios para la construcción de esa primera iglesia. En este segundo cuadro cuenta él la llegada del primer maestro, don Joaquín Castaño, en el año de 1832. Y tenemos enseguida a Agripina Montes del Valle, de la que comentábamos hace un rato. Nació en Salamina en 1844, murió en Anolaima, y fue laureada en Chile y en muchas partes. Tiene de importante que en esa época el accionar de las mujeres era muy reducido y ella se rebeló contra todo eso y comenzó a hacer poesía. Fue una gran maestra. Nosotros en Salamina la recordamos mucho, es un personaje del nivel nacional y internacional, diría yo. En este otro cuadro trae a colación Fernando la construcción de la actual iglesia. Aquí tiene a Guillermo Martín, a William Martin que llamaban, que fue el ingeniero que la diseñó, y cuenta la manera como toda la comunidad ayudó en eso, mujeres, hombres, en fin, todos estuvieron pendientes de la construcción, que se inició en 1865 y terminó en 1874. Aquí tenemos el tema de la fundición de las campanas, lo que comentábamos hace un rato. Fueron fundidas allí en un parquecito, a una cuadra de aquí, en el año 1866. La gente hizo cola, por decirlo coloquialmente, lanzando al crisol lo que tenían, monedas, anillos, cadenas, en fin, todo lo que tenían de valor lo fueron lanzando para enriquecer esa aleación que da el sonido tan particular a estas campanas. El que las vació fue un señor que llamaba Basilio Restrepo. En la época era muy difícil que en el país se hicieran fundiciones de tanto tamaño. Cada una de ellas pesa 80 arrobas. Y aquí cuenta él la manera como fueron transportadas las campanas una vez terminadas. Hubo un Te Deum, encabezó el desfile la persona más antigua, más vieja de Salamina, como un homenaje que se le hacía. Aquí tenemos la llegada de la primera maestra, una parientica, llamada Petronila Macías. Ella fue la que montó, ella llegó en el año 1852, montó la primera escuela, fue muy exitosa en eso y prácticamente es la pionera de la educación en el municipio. La llegada del telégrafo, aquí lo cuenta, hay una anécdota muy simpática porque cuando fueron a inaugurar el telégrafo, un señor muy rico de Salamina no creía en ese cuento. Dijo, eso es pura carreta, eso es mentira, que desde por ahí una población tan lejana puedan enviar mensajes y cosas de esas. Entonces le entregó al hijo de él una esquela con una información y le dijo, vuélese para Medellín. No le muestre eso a nadie, usted me coloca eso de allá a ver si es cierto que aquí lo recibe. Y entonces mandó el muchacho a Medellín, llegó a Medellín con su esquela y desde allá lo comunicó, aquí le recibieron la información, entonces fue la única manera de convencerlo que eso sí era posible. Aquí tenemos una parte muy interesante de Salamina, fue la lucha de los agüistas y los antiagüistas. Resulta de que, claro, en estas poblaciones todos se surtían de los nacimientos que había alrededor del pueblo, como sucedía en todas partes. Y llegó el momento de que, pues, para facilitar el servicio y demás, se propuso la construcción de un acueducto. Entonces el pueblo se dividió entre los que querían el acueducto y los que no querían el acueducto. Los que querían el acueducto los llamaron los sapos y los enemigos del acueducto los llamaron los gorgojos. Por aquí pinta Fernando los sapos y los gorgojos.
Eso se volvió casi una guerra civil aquí. Ahora cualquiera diría, ¿y por qué no querían que llegara el agua? Aquí está la explicación. Los que promovieron esa campaña contra el acueducto eran los que vendían el agua, los que la traían en mulas o la cargaban, simplemente la cargaban. Y entonces llegaban a las casas y vendían el agua. Esos fueron los enemigos de eso. Aquí lo llama él la guerra del agua, o en fin. Aquí menciona él que eso fue concomitante en la misma época de la famosa guerra entre Cosme Marulán y Valentín de Asa, que se libra en la plaza principal. Un día de estos hablamos de eso, que es un pasaje histórico supremamente importante. Aquí ya tenemos la construcción de la primera pila de la plaza. Aquí está hablando él pues de las ceremonias que se hicieron cuando llegó el acueducto, el agua por tubos de barro hasta la plaza. Este es un personaje muy interesante, el padre Felipe Suárez, un hombre muy humilde. A él lo llamaban Felipe Suárez, a él lo llamaban el apóstol de los pobres también. Él fue el que fundó el hospital. Cuando llegó estaba muy anciano, pero logró sacar adelante el hospital. Aquí está la capilla del hospital, que está aquí a una cuadra aproximadamente, con una señora que le ayudó siempre, que llamaba Rosa Sánchez. Ella es la que salía a recoger los limosnos en el campo, en las casas, en fin, y hacía las empanadas y todo lo que se ocurría, tratando de financiar el hospital, que actualmente se llama así. Y aquí en este cuadro tenemos el padre José Joaquín Barco. Aquí tenemos el reloj que llega en 1882, garantizado por 10 años, todavía está funcionando. Tiene la construcción, la terminación del templo, tiene la traída del órgano, la construcción del púlpito y de las principales obras en madera de la iglesia, la construcción del cementerio, la construcción de la Sociedad San Vicente de Paúl, cuando con sus recursos construye las 3 primeras casas, el taller de lana, el almacén José Manuel Mejía llama en la actualidad, eso también lo fundó el padre José Joaquín. Y aquí tenemos una de las historias secretas de Salamina, que es la famosa tertulia literaria. La tertulia literaria está compuesta por los personajes más ilustres de la población. Decíamos hace un rato que tal vez a ellos se le debe ese espíritu investigativo y de letras que tiene Salamina. Era una logia masónica. ¡Ave María! Porque eso era secretísimo. Sí, claro. Pero sesionaban debajo del altar mayor, aquí en la iglesia. Y uno de los principales, uno de los asiduos conferencistas era el padre José Joaquín Barco. Yo tengo todas las actas originales de la tertulia. ¿Y ese padre cómo no los comulgaba? Ese, cada 8 días... papas también. También, claro, había también. Cada 8 días tenían un tema muy interesante. Por ejemplo, nombraban un fiscal y un defensor. Y tocaban temas como este. ¿Qué es más importante, la gramática o la aritmética? ¿Qué es más importante, el libro o el periódico? ¿Y usted tiene las actas? Yo tengo las actas, manuscritas, originales, ahí están en mis archivos. Cada 8 días, ¿dónde es más importante el estudio, en el hombre o en la mujer? Uy. Cada 8 días tocaban un tema así, y temas también internacionales, por ejemplo, la doctrina Monroe. Pero por Dios, para esa época, imagínate que tan adelantados están. Bueno, aquí tenemos otro cuadro muy interesante, que es la llegada de la primera imprenta. Aquí está la llegada de la pila a Salamina, ya la que tenemos ahí. Esta investigación la terminé hace muy poco, porque los salamineños que somos tan dados a hablar paja. Entonces comenzamos a montarle una serie de historias a la pila, o le montaron los viejos, que era una pila única en el mundo, que no había sino una réplica en la Plaza de la Concordia, que todo lo que usted quiera. Un día de esto les cuento la historia en detalle.
Y resulta que en la casa de la Plaza de la Concordia no hay ninguna pila como estas. Sí, allá hay dos, claro. Allá hay dos pilas monumentales. Pero no esta pila. Entonces me dio por hacer la investigación y logré conseguir hasta los catálogos que mandaron aquí para esta pila. De estas pilas hay muchas. De estas pilas hay en Brasil, por ejemplo, en Belo Horizonte, en una avenida que se llama Las Pelotas. Hay una pila exactamente igual. Yo le muestro la pila que a la gente le digo, ¿esta pila es de dónde? Entonces llegan y miran, pero la pila de aquí es Salamina, qué bonita, que no sé qué. Pero los edificios de atrás no son de aquí. Y pues claro, no tienen por qué ser, porque es que está en Belo Horizonte. Hay en España, hay en Perú. Entonces logré hacer toda la historia de la pila, que la voy a sacar en estos días, para que... Y de pronto me echan de Salamina por eso, pero hay que contar la historia. Bueno. Y aquí está el tema del cementerio. Tenemos el negro Teban, que era un personaje que le ayudaba al maestro Eliseo Tangarife. Era de tipo senegalés, medio alocado, andaba a pie limpio. Lo molestaban, le gustaba mucho comer bananos, entonces el maestro Eliseo Tangarife le mantenía ahí racimos de banano para que comiera todo el que quisiera, y él le llevaba las tablas, las traía, en fin, toda esa cosa. Cuando lo molestaban, se dirigía a la persona y decía, no me moleste, que yo de pelear es con ricos. O sea, yo con usted no peleo, con pobres no peleo, yo peleo es con ricos. Las calles eran empedradas, entonces como tenía mucha nigua, a los alamineños los llaman los niguateros, entonces muchas veces tenía que buscar manera de pasar, porque si la piedra era muy menuda, por donde iba a pasar le molestaba las niguas. Entonces tenía que buscar pasaderos por otros lados. Tiene una historia bellísima, el negro Teban. La construcción de la capilla del cementerio, hay algunas obras del maestro Eliseo Tangarife, balcones y en fin, es más dedicado como a Tangarife este cuadro. Y finalmente está allí la llegada de la luz eléctrica a Salamina. Esa imagen que está abajo del negro Teo, ¿es de qué? El rostro. Las máscaras. Esos son es uno de los muchos portones que él hizo en Salamina, que son bellísimos además, espectaculares. Tienen sátiros, una cantidad de figuras muy interesantes, muy bonitas. Ojalá pudieran fotografiar algunas. Y allá está la llegada de la luz eléctrica a Salamina en 1916, con la famosa rueda Pelton. En un sitio que se llama aquí Sistema Rocoso El Peligro. Ahí está funcionando la plantica. Perfecto. Qué maravilla,